Ya estamos terminando, en realidad creo que esta, y luego nos faltan 2 sesiones más para terminar nuestra serie sobre la integridad, o 3 sesiones a lo mucho. Es decir, entre agosto y septiembre dejamos de ser íntegros, no, dejamos de hablar de la integridad, pero no de ser íntegros, por favor, muchachos, ¿no? Y vamos a arrancar otra serie que les voy adelantando ya, que va a ser un estudio reflexivo, práctico, sobre ciertos proverbios, ¿no? ¿Qué proverbios nosotros podemos aplicar en nuestra vida hoy en día como jóvenes, ¿no? Porque a veces hay proverbios que hablan del matrimonio, hay proverbios que hablan sobre los hijos, y puede ser que esa no sea la etapa de vida que tienes, ¿no? Si tienes un hijo, levanta la mano, ¿no? Pues muy probablemente no es nuestra realidad, ¿no? Tampoco casados, porque si bien yo estoy casado, yo en la reunión de matrimonios ahí es donde me hablan, ¿no? Entonces, pero hay muchos proverbios que hablan sobre la juventud, chicos, sobre exactamente el tiempo de la juventud. Entonces vamos a meditar sobre ello más adelante. Bien, estamos terminando nuestra serie sobre la integridad. Ya hemos visto a qué se refiere la Biblia cuando hablamos de la integridad. Hemos visto ciertas verdades sobre la integridad. Hemos visto ciertas mentiras que nosotros mismos nos decimos sobre la integridad, y ahora estamos tocando algunos aspectos prácticos, no todos, pero algunos aspectos prácticos sobre la integridad. Ya hemos visto la integridad entre mis emociones y mis acciones. Ser una persona íntegra tiene que ver con que no seamos hipócritas, ¿no? Nuestras emociones son correctas, nuestras emociones son regalos de Dios. Siento ira, es normal que sienta ira, hay cosas que usualmente tienes ira. Como estaba hablando hoy con mi esposa y me hacía recordar algo bien interesante, y me decía, es necesario tener nuestras emociones, porque si no tuviéramos, por ejemplo, la emoción del asco, que vimos que es una de las emociones básicas, nada impediría que comiéramos excremento, ¿no? Porque no sentimos asco, ¿no? Entonces, gracias a Dios tenemos emociones, y muchas veces la ira, por ejemplo, es una emoción que se despierta cuando sentimos algún tipo de injusticia. Piénsalo bien, ¿cuántas veces te has enojado durante este mes? ¿Cuántas veces que te has enojado por este mes va en relación a algo con lo que tú partiste diciendo no es justo, ¿no? O sea, te enoja porque no es justo, sea el trato que recibes, una circunstancia que viste, una discusión en la que estabas en el medio y sentiste que algo no era justo, ¿no? Entonces la ira también tiene que ver mucho con la justicia, y por eso nuestro Dios es justo, y también es un Dios que se enoja, tiene ira sobre la injusticia, sobre el pecado y sobre la maldad. Entonces vimos cómo ser íntegros va en relación a eso. Tengo una emoción y mis acciones tienen que hablar. Sí, Néstor, tengo ira y mi reacción es un puñetazo. No. Vimos cómo esas acciones tienen que reflejarse, ¿no? Y muchas veces nosotros somos hipócritas porque no sabemos manejar nuestras emociones, mucho menos sabemos realizar correctamente nuestras acciones, y al final nos convertimos en personas que dicen sí, y por la espalda te estamos apuñalando. Eso no es algo propio de una persona íntegra, ¿no? Bueno, ya lo vimos. Si quieres averiguar más, está ahí en las grabaciones que tenemos para ustedes. Chequéalo, revísalo y medita. Hemos hablado también sobre las amistades. Hemos hablado sobre la relación de las amistades. Nos vimos cómo Dios ha diseñado la amistad y por qué nosotros tenemos que ser muy cuidadosos al momento de entablar relaciones de amistad. Porque una mala amistad puede llevarte a la desgracia. Hay amigos a los que tú llamas amigos y que te llevan a la desgracia de tu vida, o sea, que te destrozan el corazón. Uno tiene que ser cuidadoso con quién llama amigo, tiene que ser cuidadoso con quién entabla ese tipo de relaciones. Y vimos ahí algunos requisitos que dice las Escrituras, o más que requisitos, algunas de las razones por las cuales Dios creó la amistad para nosotros los hombres, y que era mucho más sabio entablar relaciones de amistad con personas que reunían esos requisitos, a fin de que luego esas malas amistades no nos terminen corrompiendo, ¿sale? Reitero, para mayor información, el canal de YouTube que tenemos, ahí puedes repasar las preguntas. Y el día de hoy también vamos a seguir hablando de relaciones, pero ahora sí de una relación que te gusta bastante, por la cual estás orando. Vamos a hablar sobre... Uy, ¿qué pasó? Me equivoqué de tema. No, chicos, vamos a hablar sobre las relaciones de amor. Y muchas veces nosotros disfrazamos las relaciones de amor cuando hablamos del sexo. Vamos a hablar que el día de hoy Dios es un Dios celoso. Vamos a hablar sobre la integridad sexual. Hay que hablar sobre la integridad sexual.
Vamos a hablar también sobre la integridad emocional, ya más propiamente dicho, en el tema de pareja. Lo vamos a hablar la próxima semana. Justamente la próxima semana vamos a tener una despedida de una pareja. ¿Se van al mundo? No. Se van a café, ¿no? Ya se van a la reunión de matrimonios. No en ese momento, o sea, dentro de unas semanas más tarde, pero ya se van a casar. Le vamos a realizar su despedida de soltero. Ya para mayor información, terminando la prédica. Pero el día de hoy vamos a hablar sobre la sexualidad. ¿Por qué es importante? Porque Dios nos creó con hormonas y estas hormonas invaden nuestro cuerpo en este estadio de edad. Usualmente una persona, antes se decía entre los 21 años y ahora los últimos estudios dicen que a partir de los 16. ¿Por qué? Imagino porque estamos recontra bombardeados, ¿no? Estamos como pollos ahí, súper hormoneados con las cosas. Pero bueno, se dice que a partir de los 16 hasta más o menos los 40 años las personas tienen ahí un impulso profundo de líbido, de deseo sexual, de poder experimentar y poder desarrollarse sexualmente, ¿no? Entonces, todos nosotros estamos en esa edad. Algunos quizá ya tomaron malas decisiones sobre ese asunto, algunos quizá ya tomaron malas decisiones de manera irreversible, otros todavía quizá lo están dudando. Néstor, tengo una oportunidad. Justo la prédica es sobre ese asunto. Vamos a hablar sobre la integridad sexual. ¿Qué dice la Biblia sobre las relaciones sexuales? ¿Están bien? ¿Están mal? ¿Qué es lo correcto? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor lo quiere de esa manera? Y yo quiero animarte a que veamos este asunto, porque este asunto, digamos que lo pudimos aprender de una manera enfocada en el cumplimiento del mandamiento, que sería el séptimo mandamiento, la semana pasada, luego en el domingo, en el Día del Señor, el pastor que estaba hablando sobre los mandamientos de Dios, se abordó este tema, que es el de no cometerás adulterio. Pero acá lo vamos a enfocar desde otra perspectiva, aspirando a que ustedes añoren la integridad. Lo vamos a enfocar desde otra perspectiva. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que forniquemos, porque Dios no solo prohíbe algo, sino que muchas veces da la razón por la que esto pasa. Ya si independientemente te parece o no que esa es la razón justa, ese ya es un problema entre tú y Dios. Pero hay una razón por la cual el Señor así lo quiere. Y tiene que ver con el título. Dios es un Dios celoso. ¿Recuerdas de tu ex? Dios no es así, pero sí tiene celos. Nuestro Dios es celoso. Celoso en el sentido natural de la palabra. Si tú piensas en celos, ¿qué se te viene a la mente? ¿Cómo es alguien celoso? ¿Qué acciones comete una persona celosa? Controla. ¿Qué más? Protege, es verdad. Los celos tienen que ver con protección. Claro que le pertenece. Los celos tienen que ver con un preconcepto, pertenencia. Por eso muchas veces cuando tu enamorado o tu enamorada te cela, hay una enorme discrepancia, porque tú dices, oye, yo no te pertenezco. Entonces digamos que no hay mucho sentido que me celes, porque los celos tienen que ver con pertenencia. Yo celo lo que es mío, mi celular. Entonces si por ahí lo veo ahí a un chiquito que está así, con los ojitos ahí que le ganan, pasa, compadre, avanza, ¿no? Porque soy celoso con lo que es mío, ¿no? Bueno, ¿le pertenecemos a Dios? ¿Soy su pertenencia? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Entonces no te sientas mal si Dios es celoso. Siguiente diapositiva. Vamos a estudiar ese apartado. Nosotros tenemos un dueño. Esa es la realidad. Si tú eres una persona que dice ser cristiana, si tú eres una persona que dice que Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día y hoy estás sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y crees efectivamente eso y has sido bautizado en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, entonces tú tienes un dueño. Porque la muerte de Cristo no solo fue para el perdón de tus pecados, sino también para tu compra. Tú has sido comprada. ¿Y cuál es tu precio? ¿Un auto? ¿Una casa? Yo, Néstor, normal me vendo ese precio. La respuesta es no. Tú has sido comprado por la sangre de nuestro Señor. Tú tienes un dueño. Entonces, esta es una premisa que tú tienes que entender, joven, cada vez que vamos a hablar de la sexualidad. ¿Quieres hablar de tu sexualidad? Bueno, tú tienes un dueño. Por tanto, tu sexualidad está condicionada a las reglas de tu dueño. Sé que puede sonar difícil porque estamos en un mundo donde se nos invita muchísimo a la independencia, ¿no? De que eres tú y solamente tú, y muchas veces, yo a veces a través de las redes sociales uno ve
Muchas veces el pensamiento de jóvenes influyentes o de señoritas influyentes tiene que ver con que nadie te obligue a hacer algo, nadie te puede prohibir, nadie te puede decir esto o aquello, porque tú eres una persona independiente, ¿no? E incluso estás facultado a terminar matrimonios o a terminar ciertas circunstancias si es que por ahí van en contra de tu independencia, de tu libertad, digámoslo así, ¿no? E incluso estás facultado de poder aperturar tu relación, digámoslo, porque eso está de moda, ¿no? Hay tantas cosas que nosotros podemos decir. Bienvenidos, doctores, discúlpenos, ahorita traemos más butacas, no sé por qué, ¿no? Bueno, pero eso no dice la palabra del Señor. Vamos a reflexionar, por ejemplo, con lo que dice San Agustín. San Agustín tenía una frase bien interesante, decía: Señor, si mis planes no son los tuyos, destrúyelos. ¿Tú estarías dispuesto a decir eso? Piénsalo. Y muchas veces yo, por ejemplo, digo, no, Señor, si mis planes son los tuyos, destrúyelos, y destruye mi plan. No puede ser. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo, ¿no? Porque todos nosotros tenemos planes y deseos que hacer. Esto, yo quiero ir al extranjero, me quiero casar con tal persona, esto. Y si el plan del Señor es que te dé cáncer terminal, feo, ¿no? Y si el plan del Señor es que se muera tu mamá, ¿qué pasó? Y si el plan del Señor es que no consigas ese trabajo por el cual te estás postulando y esforzándote tanto, o no ganes esa beca que tanto querías, o te nieguen la visa. Es muy fácil decir eso. Y eso también tiene que ver con nuestra sexualidad. Con nuestra sexualidad también nosotros podemos decir: sí, Néstor, yo soy cristiano, le pertenezco al Señor, mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, bla, 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 bla. Y cuando viene el chico, cuando viene la chica y te pone esa canción sensualona, ¿qué dices? Sí, Néstor tiene razón. Cuando te escribe, ¿no? Y te dice: oye, tengo que estar sola. Vamos a orar, Néstor, te lo prometo. Voy a ir a predicar bastante. Entonces, estas palabras de San Agustín, que está dentro de las Confesiones, si no me equivoco, está en el libro 4, libro 5, expresa mucho la necesidad de un hombre que entiende que él no es su propio dueño y que si bien él tiene deseos y tiene sueños, no los puede cumplir a no ser que Dios se lo permita. Y eso es algo que tú también tienes que entender. Nuestra sexualidad, cuando hablamos de nuestra sexualidad, partimos de la premisa que tenemos un dueño. Y si el plan de tu dueño es distinto a tu plan, hay que acatarlo. Vamos a Salmos, capítulo 24, versículo 1. Salmos, capítulo 24, versículo 1, y vamos a ir de adelante para atrás. A ver, Esther, ayúdame, por favor. Salmo 24, versículo 1, Natalie, Deuteronomio, capítulo 4, versículo 24, y Alexander, por favor, Deuteronomio, capítulo 10, versículo 14. Entonces, ¿qué nos dice? Fuerte, para todos. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que él habitan. Amén. ¿A quién le pertenece entonces todo? A Dios, ¿no? A los Avengers, eso no. A Dios. Toda la tierra. ¿Y qué más? De los que en ella habitan. ¿Tú habitas en la tierra? Sí, ¿no? Un poco redundante se podría decir. Estás aquí, tú le perteneces al Señor. ¿Qué dice Deuteronomio capítulo 4, versículo 24? Dice, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Interesante, ¿no? Aquí describe una actitud de nuestro Dios. Cuando Dios habla, por ejemplo, de la idolatría, cuando Dios, por ejemplo, habla de no tener dioses delante de Él, de no usar su nombre en vano, y más adelante va a comparar que la fornicación o el adulterio es como si fuese idolatría, y vamos a explicar por qué, porque así lo relaciona nuestro buen Dios. Él dice: tú no puedes cometer estas cosas porque yo soy un Dios celoso, yo soy fuego consumidor, yo soy un Dios celoso. Y está bien, lo vuelvo a decir, no está bien que tu enamorado o tu enamorada sea celoso, porque para ser celoso de manera correcta tiene que ver con la propiedad, pertenencia, y tú no le perteneces a tu chico o a tu chica, pero a Dios sí. Esa es la diferencia. Y nuestro Dios es celoso.
O sea, nuestro Dios no cree en las relaciones abiertas, ni en el poliamor. Nuestro Dios no es así. Nuestro Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no usarás mi nombre en vano, no cometerás adulterio, no cometerás fornicación. Yo soy tu Dios, un Dios celoso. Tú eres mío. Esa es la afirmación. Y vamos a desmenuzarla, porque son palabras fuertes. No son palabras que nos acostumbramos a oír en los tiempos modernos, reitero, porque en los tiempos modernos el yo es lo más importante. Mi cuerpo, mi decisión, mi sexualidad, mi manera de vivir la vida. Y que venga alguien y nos diga, no, tú me perteneces y no vas a hacer tales cosas, nos suena muy chocante. Deuteronomio 10:14, ¿qué nos dice? Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella, todo lo que en ella hay. Interesante, ¿no? ¿Dice al Señor mi Dios o dice al Señor tu Dios? Señor tu Dios. ¿Sabes por qué cambia aquí las cosas? Porque es una declaración para que tú medites. Si tú dices que Dios es tu Dios, el creador de todas las cosas, que envió a su Hijo a morir en la cruz por ti, tú dices eso, amén. ¿No? Solo Valeria lo dice con fe. Bien, Valeria, tú y yo tenemos el mismo Dios. Pero si tú dices que ese es tu Dios, entonces di lo que dice ahí. O sea, el salmista te lo está diciendo. El Señor, tu Dios, al que tú dices que es tu Dios, es dueño de todas las cosas, incluyéndote. Le perteneces. Yo le pertenezco al Señor. Recordemos, Cristo murió en la cruz, murió por mí, Él me compró, yo soy su pertenencia. Por eso la afirmación de San Agustín tiene que ser una afirmación tuya. Señor, si mis planes no son los tuyos, destrúyelos. Yo no quiero tener planes contra ti porque te pertenezco. Y si tú dices ser cristiano, le perteneces al Señor. No solo tu alma, evidentemente, vamos a ver que también tu cuerpo. Y ese es el segundo punto. Mira lo que dice Justino Mártir, se le dijo mártir porque murió como mártir. En mi cuerpo vive el Dios vivo, ¿cómo podría hacerle yo mal a alguno? Esa es una de las defensas que él hace. En mi cuerpo vive el Dios vivo. Mi cuerpo, como lo vamos a leer a continuación, es templo del Espíritu Santo. ¿Cómo yo podría lastimar a mi cuerpo? O sea, Justino y nosotros, está bien hacer un hincapié en nuestra dignidad. Hay que cuidar nuestro cuerpo. El hombre es creado a imagen y semejanza de Dios. Hay que cuidar el cuerpo. Así que chicos, por favor, sean cuidadosos con el azúcar, sean cuidadosos ahí, hagamos bastante ejercicio, un poco hipócrita, ¿no? Pero créanme chicos, lo estoy haciendo ejercicio. ¿No? Cuidemos nuestra hora de sueño. Está muy bien cuidar tu cuerpo, no pasa nada. Pero cuida tu alma, cuida tu ser, cuida tu yo. ¿Por qué? Porque ahí vive el Dios vivo. Vamos a 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Y ahora pasamos al otro lado. Te voy a pedir, por favor, otro lado, pero con segunda. A ver, vamos, Diana, ayúdame. 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 16 al 17. Isa, por favor, Salmos 139, versículo del 13 al 14. ¿Qué dice entonces? 1 Corintios, capítulo 3, versículo del 16 al 17. Dice, 16 y 17. ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Potente, ¿no? ¿No saben acaso, es una pregunta retórica que hace Pablo, que su cuerpo le pertenece al Señor? No saben, no solo que su cuerpo le pertenece al Señor, sino que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Tú entrarías a una iglesia que dice ser cristiana en donde, no sé, tú apenas abres la puerta y encuentras a las personas embriagándose? Sin esto sí le entro. No, bueno, objetivamente ahora, ¿le entrarías? ¿Entrarías? ¿Te parecería una iglesia o más un bar? Ya, vamos otra vez. ¿Tú entrarías a una iglesia donde abres la puerta y en los salones hay gente teniendo relaciones sexuales? Es más un prostíbulo que una iglesia, ¿cierto? No es como una iglesia. Ah, ok.
Entonces, ¿por qué a tu cuerpo lo sujetas a fornicación? Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué tu cuerpo sí se permite? Bueno, toqué el ejemplo de la embriaguez, ¿no? Pero centrémonos en el tema de ahora, yo al menos, sobre la sexualidad. ¿Por qué tu cuerpo sí puede tolerar la fornicación cuando supuestamente una iglesia no debería tener ese tipo de actividades? Si mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, Dios habita en mi corazón. Y es que, señores, el pecado nos hace eso, nos hace hipócritas, nos hace decir cosas que luego en el momento de la tentación no estamos dispuestos a cumplir. ¿Qué dice Salmo 139, versículo del 13 al 14? Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Impotente, ¿no? El salmista dice, Señor, mi cuerpo te pertenece, tú lo hiciste. Ahora, nosotros sabemos bien, y esto es algo que aprendemos en el módulo 0 cuando hablamos sobre la providencia de Dios. En la providencia de Dios tú descubres que hay cosas que funcionan porque existen leyes naturales que Dios hizo. La lluvia no fue porque, como dice el capítulo 5, Dios está triste y se pone a llorar y cae agua. No, todos sabemos que la lluvia tiene un ciclo, ¿verdad? Te lo enseñaron ahí en primaria o en secundaria, ¿no? Con la geografía, tu tisita, ¿no? ¿Te acuerdas? Bueno, en mis tiempos había tiza, quizá más moderno salió una diapositiva, no sé. ¿No? Y te hacían tu tisita. Todos sabemos que así funciona el ciclo del agua. Acá, el ciclo de reproducción humana también existe. El espermatozoide, el óvulo, el útero, plin, 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 plin. Tú fuiste el espermatozoide ganador, te inventan el nombre, ¿no? Tú le crees y listo. Por acá existe ese sistema natural. Pero ese sistema natural, tanto de la lluvia como de la reproducción, no funcionan en sí mismos a no ser que esté la mano poderosa de Dios detrás de eso. A eso nosotros llamamos providencia. Dios tiene el absoluto control y cuidado de todas las cosas, incluso de las leyes naturales que Él ha estipulado. El hecho de que tú respires, tu sistema respiratorio, tu cerebro envía ondas eléctricas que hacen que tus músculos se contraigan, todo eso perfecto y está bien, así es como Dios nos ha diseñado. Pero tú no podrías respirar a no ser que Dios determinara que respires. Eso es lo potente de la soberanía de Dios. Nada funciona sin su poder activo. Increíble. Dios hizo tu cuerpo. Hubo todo un sistema detrás, de acuerdo, pero Dios activamente con su mano poderosa hizo tu cuerpo. Y eso es lo que reconoce el salmista. Señor, tú formaste, dentro del vientre de mi madre, tú me formaste, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste y todo esto es maravilloso, mi alma se regocija. Y no solo eso, sino que ahora que me he arrepentido de mis pecados y he sido bautizado en tu cuerpo, ahora el Espíritu Santo habita en mi corazón. Yo no solo soy tuyo, sino que tú habitas en mí. Ese es un principio que tú tienes que entender, joven. Si tú dices ser cristiano, tú le perteneces al Señor y el Señor habita en ti. Son dos verdades que no tienes que olvidarte. Le perteneces a Dios y Dios habita en ti. ¿Por qué en esto es importante saberlo? Espíritu, ayúdame con la otra diapositiva. Gracias. Porque existe un mandato. Y ahí es donde hablamos sobre la integridad sexual. Porque la integridad sexual no tiene que ver solamente, claro que sí, pero no solamente con los pensamientos. Nosotros sabemos que pecar en el ámbito sexual no solamente es a través del cuerpo, no solamente es a través de una relación o un acto sexual o coital, sino también muchas veces con los pensamientos, con los ojos. No existe la pornografía, la masturbación, etc. Pero es contra nuestro cuerpo. Y vamos a ver que las Escrituras hacen un fuerte hincapié sobre este pecado y por qué nosotros tenemos que guardarlo. Recordemos previamente esas dos verdades. Tengo un dueño, el cual es Dios, y Dios habita en mi corazón. Y soy templo del Espíritu Santo. Vamos a Proverbios, capítulo 6, del versículo 24 al 35, para que más o menos entiendas cómo funciona todo este asunto del pecado sexual, a partir de un ejemplo. Proverbios capítulo 6, versículo del 24 al 35.
Hijo mío, estoy leyendo el versículo 20 para que entendamos mejor el contexto. Guarda el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos de continuo en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Cuando andes te guiarán, cuando duermas velarán por ti, y al despertar te hablarán contigo, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones de la instrucción. Es decir, escucha sabiamente las exhortaciones de Dios y guárdalas, que sean tu acompañante cuando te toque ir al trabajo y estés caminando, cuando estés atorado en el tráfico, en el metropolitano o en el corredor, y cuando te toque poner tu despertador que se va a sonar dentro de 3 horas. Ahí ten esos mandamientos bien claros. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que meditar en la instrucción del Señor, Néstor? ¿Por qué tengo que guardar la palabra de Dios? Para librarte de la mujer mala, de la lengua suave de la desconocida. No codicies su hermosura en tu corazón, ni dejes que te cautive con sus párpados, porque por causa de una ramera uno es reducido a un pedazo de pan. Pero la adúltera anda a la casa de la vida preciosa. ¿Puede un hombre poner fuego en su seno sin que arda su ropa? ¿O puede caminar un hombre sobre carbones encendidos sin que se quemen sus pies? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Cualquiera que la toque no quedará sin castigo. No se desprecia al ladrón si roba para saciarse cuando tiene hambre, pero cuando es sorprendido debe pagar 7 veces. Tiene que dar todos los bienes de su casa. El que comete adulterio no tiene entendimiento. El que lo hace destruye su alma. Heridas y vergüenza hallará, y su afrenta no se borrará, porque los celos enfurecen al hombre, y no perdonará en el día de la venganza. No aceptará ningún rescate, ni se dará por satisfecho, aunque le des muchos presentes. Y esto es interesante, joven, porque una manera en que uno lee este pasaje es que hay un hombre, el ejemplo es de un hombre que se mete con una mujer casada. Hay un hombre que se mete en la habitación, en la alcoba, ¿no? Se acuesta con una mujer que le pertenece le pertenece en el sentido de que está en una relación, mejor dicho, con el esposo, y el esposo se da cuenta que su mujer la ha engañado con este muchacho. ¿Y qué hace este hombre? ¿Su venganza podrá ser saciada? Dice, no habrá manera en que tú te libres de él porque él es celoso y le pertenece. Y el sentido natural en que este texto se recitaba es que este texto en realidad era una manera de ejemplo, de parábola para las personas, para que no solo no cometan adulterio, sino que no cometan fornicación, porque todo le pertenece al Señor. El Señor es el esposo celoso. Todo es mío, dice Dios. Y no hay cosa que tú puedas hacer para saciar la venganza de Dios. Solo la muerte de Cristo pudo saciar ese deseo de castigar el pecado, que aún existe sobre aquellos que aún no se han arrepentido de sus pecados. Dios es celoso y no hay nada que tú puedas hacer para poder mitigar los celos. Por eso es mejor no cometer este pecado. Y mira cómo este pecado se va presentando de una manera interesante. Dice, de la lengua suave de la desconocida, con la hermosura, no codicies, no dejes que te cautive sus párpados. Bueno, yo no tengo párpados cautivantes, ¿no? Pero tú te imaginarás. No dejes que eso te cautive. Y es difícil, porque a ciencia honesta para todos nosotros, es complicado no pecar de estas cosas cuando tienes la oportunidad, seas varón o seas mujer. El chico te gusta, la chica te gusta, y puedes inventarte todos los palabreos que se te ocurren. Es una buena persona, es trabajador, es honesto. Oye, pero la Biblia dice que eso es pecado. Sí, pero es una buena persona, es trabajador, es honesto, no sé, tiene buen cuerpo, lo que tú quieras. Y no eres sabio. Y estás ahí tocándole la puerta o abriéndole la puerta si es que te la toca a ti. Estás ahí. Se te dice, no hables con él. No, ¿cómo vas
hacer? ¿Qué va a pensar? ¡Qué terrible! Va a creer que lo odio, Néstor, yo no lo odio. Le voy a seguir hablando, total, nada va a pasar, nada va a pasar. Créeme, ya tengo algunos añitos en esto y sé que siempre cuando las personas dicen nada va a pasar es porque todo va a pasar, porque es así, así funciona nuestra vida, así funciona el ser humano. Yo lo he vivido, tú seguramente lo has vivido o tendrás que enfrentar situaciones así, porque el pecado es así. No te dejes seducir por sus párpados, por esa lengua, en el sentido de que te puede hablar tan bonito, te puede explicar las cosas de una manera tan sencilla. No te dejes seducir por esas cosas tan banales, porque nadie podrá saciar el deseo de venganza del esposo. Nadie se puede librar del castigo que hay detrás. ¿Pero por qué, Néstor? Porque le perteneces a Dios y porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ya dejamos eso bien claro y tú dijiste amén. Dios es un Dios celoso. Tu cuerpo es para el Señor. Ah, Néstor, entonces soy una monja, un monje, no tengo sexo con nadie. No, el Señor puso una regla que todos nosotros aquí podemos cumplir. Cásate y honra al Señor con tu matrimonio. Pero a nadie nos gusta eso. A todos nos gustaría ganar $50,000 al mes. Sí, Néstor, amén. Eso significa que vas a trabajar 90 horas a la semana. No, jefe. No. Yo no acepto ese tipo de exigencia y explotación. Y es que estamos acostumbrados a eso. Nos gusta mucho los privilegios, hablar de nuestros derechos, y no nos gusta hablar de nuestros deberes y nuestras responsabilidades. Tú eres cristiano, le perteneces al Señor, el Señor vive en ti, tú eres templo del Espíritu Santo. Dios tiene una regla clara desde la fundación del mundo. El hombre deja a su madre y a su padre, de la misma manera la mujer se casa, tienen una relación matrimonial, y es en esa relación matrimonial donde pueden gozar de todas las cosas relacionadas a la sexualidad. Néstor, no, mucha tarea. Bueno, atente a las consecuencias. Y es que eso es ser íntegro. La integridad tiene que ver con eso. Si yo digo ser cristiano, tengo que vivir como un cristiano. Y si no quiero vivir como un cristiano, también tengo que atenuarme a las consecuencias. Y es que, joven, eso es algo que vamos a aprender de acá a 2 semanas, si no me equivoco, cuando hablemos de la integridad, tiene que ver con el cristianismo. Es que no hay otra forma de vivir. El cristianismo formula una respuesta muy soberbia, si lo quieres ver de esta manera, y muy retadora. No hay otra forma de vivir en este mundo que no sea reconociendo a Dios como Dios. No hay otro Dios. Dios dice, yo soy el único Dios viviente. Fuera de mí no hay Dios. No hay otra manera de vivir en esta vida si no es siendo cristiano. No hay otra norma, no hay otra regla. Y es Dios quien pone que tú puedes disfrutar de tu sexualidad en el matrimonio. Eso es integridad. Y no nos gusta, yo lo sé, es retador. Pero Dios condena este tipo de pecado. Vamos a Levítico capítulo 18, versículo 30. Le voy a pedir por favor a César que me ayude en Levítico capítulo 18, versículo 30. Jonathan, por favor, para que te actives y no te estés durmiendo, Efesios capítulo 5, versículo de 3 al 5. Y Diana, por favor, Judas, versículo 22 y 23. No tengo capítulo porque tiene un solo capítulo, entonces 22 y 23. Judas, los Judas Iscariote, para los que no saben, no se asusten. Levítico 18, 30, por favor, César. Efesios 5, del 3 al 5, por favor, Jonathan. Y Judas 22, 23, por favor, Diana. ¿Sí? ¿Qué dice Levítico 18, 30? Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová vuestro Dios. Interesante, ¿no? O sea, no te amoldes a lo que el mundo hacía. Dios le dice al pueblo de Israel, oye, tú ahora estás en esta tierra y en esta tierra sacrifican niños, matan personas, adulteran, fornican, hacen esto y hacen aquello. Ya, todo lo que hacían antes, eso tú no lo puedes repetir. Tú no puedes decir, pero todo el mundo lo hace. No, tú no lo vas a hacer. Tú eres una nación apartada para mí. Tú vas a hacer lo que yo dije desde un principio, desde el Génesis, que se tenía que hacer.
tú no lo cumplas de esa manera, tú cumple mis mandamientos. Yo el Señor te lo ordeno. Ahora, Israel fracasó en esa tarea, se rebeló contra el Señor. Y probablemente nosotros muchas veces también fracasamos en esa tarea. Decimos ser cristianos, pero durante la semana actuamos muchas veces más como el mundo actúa y no tanto como Dios nos manda a actuar. Vamos a lo que dice Efesios capítulo 5, del 3 al 5. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Amén. Potente. O sea, no es Néstor Jiménez quien te habla, el que se inventa estas cosas. Es nuestro mismo Señor. Y lo dice de manera clara, no te equivoques. Los fornicarios, los adúlteros, los idólatras, todos aquellos que viven como el mundo te dice que vivas, no heredarán el reino de Dios. Y muchas veces nosotros en nuestra necedad creemos que, pues, ¿quién quiere estar en ese reino donde todos son santitos y angelitos? No, aburrido, ¿no? Y creemos que esa es la respuesta correcta. Y yo en algún momento dije algo por el estilo y me hace recordar bastante lo que dice las Escrituras también. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y a veces actuamos de esa manera por nuestras acciones. No hay Dios, no, esas son cosas arcaicas, sin sentido. Yo puedo vivir como a mí se me venga la reverenda gana. Pero siempre se tiene que pagar las consecuencias. Nuestro Dios es un Dios justo y Él castiga. Y así como castiga, Él da tiempo para la misericordia. Hoy es el tiempo para reorganizar nuestra vida y tomar buenas decisiones. ¿Qué dice Judas 22 y 23? A algunos que dudan convencidos, a otros hermanos, arrebatándolos del fuego y de otros en misericordia, con temor, aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. Potente. Judas lanza en realidad una palabra que a mí personalmente me motiva de poder tocar estos temas que no son tan populares. Usualmente estos temas cuando se predican, no se predican mucho en las iglesias, usualmente preferimos predicar otros asuntos porque no implican ir directamente contra la manera en que la sociedad vive. Y es que hablar contra la fornicación o hablar de integridad sexual parecen discursos propios de los tiempos antes de Cristo. Y a la gente no le gustan tales cosas. Pero el libro de Judas dice algo interesante. El libro de Judas dice, tú predica la palabra del Señor y exhorta a las personas para que se arrepienten y tomen buenas decisiones. Porque aquellos que están dudando, los vas a convencer con el poder del Espíritu de Dios. Convéncelos a fin de que eviten el castigo del fuego. Porque, reitero, si tú estás aquí el día de hoy y yo estoy aquí el día de hoy, es por la misericordia de Dios. Porque aún hay tiempo de arreglar las cosas. Llega un momento en que no hay tiempo, simplemente se acabó. Ya sea porque te mueres o ya sea porque Cristo desciende de los cielos, porque lo va a hacer. No sé si yo lo veré, pero estoy convencido que lo va a hacer. Y ahí se acabará el tiempo. Porque en esta vida solo Dios es eterno. Hay tiempo para todo y a veces se acaba simplemente el tiempo. Te lo digo de corazón. Yo tenía una amiga, porque falleció, y lo digo porque me recuerda mucho lo delicado que es la juventud. Yo estudié con ella, ella tenía mi edad y falleció a los 24 años. No, 22 años, bien, 22 años falleció de un cáncer, de un tumor enorme que le salió en el cerebro. Y todo comenzó con un dolor de cabeza. Un día simplemente le dolió mucho la cabeza, se tomó unas pastillas para la migraña y le dejó de pasar. Y al tiempo le volvió a doler, se hizo exámenes, no era migraña, dijo, qué raro. Se chequeó un tumor. Pasó 1, 2, 3 años, falleció. 22 años. Joven, inteligente, muy inteligente, muy inteligente. Tenía todo para ser una persona, de acuerdo a nuestros estándares, exitosa en la vida. Era una mujer simpática, inteligente, tenía un enamorado, la familia del enamorado era una familia pudiente, ellos querían formalizar, tener una relación seria, casarse, querían casarse jóvenes, eran personas que tenían mucho dinero, entonces digamos que querían simplemente casarse, ser esos tipos de matrimonios jóvenes que hoy escasean. La vida estaba arreglada.
De verdad les digo, la vida estaba arreglada para ellos. Y buena chica, muy alegre, muy amena. Me dio cáncer, falleció. Y eso me puede pasar a mí. Yo mañana, bueno, ahorita bajo de las escaleras, prendo mi carro, salgo y ¡pum! El corredor me atropella. Y se acabó. Porque la vida es así. Nadie tiene la vida asegurada, pero lo que sí te aseguro es que todos estaremos delante de Dios y rendiremos cuentas por las cosas que hicimos. Y el Señor condena la inmoralidad sexual, la falta de integridad en nuestra vida sexual. Lo querramos hablar o no, nos parezca arcaico o no, Dios condena tales cosas. No te equivoques, dice las Escrituras. No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los inmorales heredarán el reino de los cielos. ¿Qué dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo del 24 al 35? Le voy a pedir por favor a Carolina que me ayude. 1 Corintios, capítulo 6, del 24 al 35. Diego, por favor, Hebreos, capítulo 13, versículo 4. No hay 24 35 1 Corintios. Me confundí. A ver. Vamos con el Crónicas. Perdón, muchachos. A veces escribo cosas poderosas. Tienes razón. Perdóname, acá está. Del 15 al 20, discúlpenme. 1 Corintios capítulo 6 del 15 al 20. Hebreos 13, 4. Te dije a ti Hebreos 13, 4, ¿no? Ya. Apocalipsis 21, versículo del 5 al 8. Le voy a pedir por favor a Valeria, ayúdame por favor. Apocalipsis 21 del 5 al 8. Y Aarón, por favor, ayúdame. Mateo 5 del 27 al 29. ¿Qué nos dice? Primera de Corintios 6, del 15 al 20. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Amén. Creo que Pablo lo puede explicar mejor que yo todo lo que hemos avanzado hasta ahora. Le perteneces al Señor. Tu cuerpo le pertenece, ha sido comprado por Cristo. ¿Cómo pues entonces puedes fornicar si le pertenece al Señor? Es la pregunta que Pablo se hace. Y es que hemos reducido el sexo a simplemente al acto en sí. Y creemos que el sexo simplemente tiene que ver con necesidades fisiológicas. Y si está relacionado al enamoramiento, al cariño, bueno, mejor, todavía bacán. Pero al fin y al cabo es una necesidad fisiológica. Y no es así. Si bien es una necesidad, está ligado a algo más. El Señor creó el sexo, diseñó el sexo para que sea un vínculo precioso, para hacerte uno con la otra persona frente a Dios. Para eso es el sexo. El sexo se diseñó para que tú seas uno con otra persona y puedas estar delante de Dios. Dios creó a Adán, Dios creó a Eva, Dios los creó con aparatos reproductores para que tengan sexo y juntos teniendo sexo sean una sola persona. Pero hemos evolucionado, entre comillas, tanto, hemos avanzado tanto en nuestra forma, en nuestra alta crítica sobre las escrituras, sobre las enseñanzas morales, que simplemente el sexo se volvió una necesidad que tu cuerpo puede tener. Y ya está, y se acabó. Entonces ten sexo con quien quieras. Y no funciona así. Y por ahí andamos pues rotos y manchados, llevando personas sobre nuestras espaldas delante de Dios. Y hoy te unes a uno y mañana te vas a unir a otro. Por las razones que fuesen.
mi enamorado, es lindo, es guapo, en él sí confío, este es lo que quieras. Y ahí estamos. Y sí, el Señor perdona, y sí, el Señor regenera, totalmente de acuerdo. Pero lo que el Señor no hace es permitir la descaradez, por no decir la palabra con C. El Señor lo que no hace es tolerar al que es hipócrita, aquel que dice, sí, Néstor, yo soy cristiano y de aquí para adelante, y por lo bajo estás fornicando, por las razones que fuesen. Nadie te obliga, nadie te pone una pistola en la cabeza y te dice, vamos, hazlo. Nadie va a hacerlo. Y si es que lo hacen, bueno, en tu caso sería una excepción. Pero nadie te obliga a hacerlo. Y muchas veces nosotros mismos somos los que nos colocamos en esas situaciones, para luego más tarde decir, esto es que ya no pude hacer nada. Era imposible no hacerlo. Claro, pues hermano, si te tomaste la combi, entraste a su casa, estaban los dos solos, ya puedes. Si comenzaron a comunicarse, se enviaron esas fotos, se enviaron esos videos por WhatsApp, pues no nos mintamos. Fornicar es una decisión que desagrada a Dios. No te equivoques. ¿Qué dice Hebreos 13:14? 13:4, perdona, estoy con los números brutales. Honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Interesante que aquí el autor del libro de Hebreos está hablando del matrimonio, pero inmediatamente coloca como algo contrario al matrimonio a la fornicación, no solo al adulterio, que es lo que se prestaría dentro del matrimonio, sino que coloca la fornicación. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros creemos que al casarnos ya se borrón y cuenta nueva. ¿No? Estoy conviviendo con esa persona, estoy fornicando con esa persona, pero en esto me voy a casar. No pasa nada. A veces uno cree eso. Y te lo digo yo. Yo, por ejemplo, cuando le pedí la mano a Angelita, que es mi esposa, pasaron unos meses. Dios ya es mi prometida, ya tiene el anillo, Néstor, yo ya invertí mucho dinero, yo ya puedo estar con ella, nadie me juzgue, tenemos todas las horas del mundo. Y muchas veces mi madre me decía, no. ¿Cómo que no? No, porque puedes pecar. Pero mamá, no pasa nada, que voy a pecar, si ya falta un mes para que nos casemos. Mentira. No importa si falta un mes, no importa si importan horas. Cásate. Y a veces eso choca porque puede, de la misma manera, cuando uno dice esto, pero ya estamos conviviendo, pero nos vamos a casar. Ya estamos haciendo trámites, ya no pasa nada. Eso no cambia las cosas. Por eso acá dice que la relación sexual en el matrimonio sea sin mancilla, sea sin contaminación, sin burla. La solución no es me voy a casar. La solución es deja de pecar y cásate. Si es que ya estás conviviendo, deja de pecar y cásate. Y ya está. Reitero, no nos gusta tomar ese tipo de decisiones. Apocalipsis 21, del 5 al 8. Aquí me dejé Apocalipsis. Vale, perdón. El que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas y dijo, escribe porque esas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y omega, el principio y el fin, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Bien. ¿Del 5 al 8? ¿Sí, no? Sí. No. El que venciere heredará todas las cosas que hace su Dios y será libre. Pero los cobardes impíos, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los religiosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Qué feo. Es que, joven, el verdadero cristianismo, lo que verdaderamente enseña nuestro Dios, no solamente es que Dios es perfecto en amor, y es que nadie puede ser perfecto en amor si es que en viceversa, o sea, de la misma proporción, es grande en ira con todo aquello que va en contra de ese amor. Tú no puedes decir, por ejemplo, yo no puedo decir, oye, yo amo a mi esposa con todo mi corazón, con todas mis fuerzas,
la amo en demasiado. Ya, yo no puedo decir eso si es que mañana más tarde viene una persona y le pega y yo no hago nada y ni siquiera me enojo. No puedo decir eso. Porque si yo amo a mi esposa con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y la amo y la deseo con todo mi ser, ¿qué va a pasar si viene alguien y lastima a mi esposa y le hace daño? Mínimamente me tengo que enojar muchísimo con esa persona. Mínimamente. Porque amo a quien ha sido lastimado. El amor va directamente proporcional con la ira hacia aquello que daña lo que amas. Es así. Dios ama profundamente a su pueblo y ama profundamente a sí mismo, porque Él es la fuente de todo amor. Él es el ser perfecto digno de toda adoración. Dios mismo se ama a sí mismo, lo cual es bueno y es perfecto. El infierno es el ejemplo real y cierto de la ira de Dios contra todo aquello que ama. Dios ama. Dios, al ser tan grande en su amor, tiene un castigo tan grande para aquellos que contravienen o dañan lo que aman. Ese es el infierno y es real. Y dice la palabra del Señor en Apocalipsis que al infierno pararán los fornicarios, los adúlteros. Pero como Dios es amor, Dios se hizo hombre y murió en una cruz para que todo aquel que en Él crea no vaya justamente a ese infierno, sino que verdaderamente reciba el perdón de sus pecados. Si tú te aferras a esa promesa y vives de una manera santa, entrarás en el reino de los cielos. Ese es el Evangelio. Y es un reto enorme para tu vida y para mi vida, porque nosotros queremos pecar. Mateo 5, del 27 al 29, por favor. Ya con esto vamos terminando. Potente, ¿no? El Señor es bien claro. Jesucristo mismo, Jesucristo mismo es súper claro con estos asuntos. Mira, porque cuando nosotros estamos hablando de integridad sexual, no solo nos estamos refiriendo a la fornicación como el acto en sí, también tiene que ver con lo que miran tus ojos, con lo que se alimenta tu corazón, pornografía, masturbación, pensamientos lujuriosos, etc. Todo eso, aquello, es como el acto en sí. Y el Señor dice, eso es pecado. Entonces puede ser que tú digas, Néstor, pero yo soy virgen, nunca he fornicado. A ver, hermano, vamos a ver el historial con software, porque se puede eliminar. ¿Saldrás ileso? O hermana, si el Señor revisa, porque el Señor lo hace, si tuviéramos un escáner para ver tus pensamientos, cuando incluso vienes a la iglesia, cuando estás en la soledad de tu cuarto, ¿mantienes pureza cuando piensas en personas? ¿O tus pensamientos son de libido, de deseo? ¿O tus recuerdos, tus memorias? Porque a veces no solo tienes que imaginarte, a veces simplemente son recuerdos de tu vida pasada o de cosas que lamentablemente hiciste. Y está ahí, recuerda y estás fantaseando, etc. Todo eso el Señor lo llama pecado, fornicación. Y está mal. Y es merecedor de la ira de Dios. Cuando nosotros estamos hablando de integridad sexual, recuerda entonces, estamos hablando principalmente que tú seas consecuente con lo que dices. Si tú, vuelvo al ejemplo, vas a una iglesia y ves una cruz enorme y dice iglesia cristiana, ¿tú piensas entrar a ese lugar y encontrar gente fornicando? No. ¿Gente embriagándose? No. Porque tú dices, es una iglesia. No hay eso. Obviamente, si tú ves un prostíbulo, obviamente sabes lo que pasa adentro. Si vas a una taberna, sabes lo que pasa adentro. Si vas a un hospital, no te sorprendes si hay enfermos. ¡Oh, Dios mío, ¿cuántos enfermos? Obvio, es un hospital. Una iglesia, tú sabes lo que hay en una iglesia. Si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo,
¿Debe haber fornicación? La respuesta es no. Joven, no. La respuesta es no. Y no te lo digo como si fuese fácil, porque muchas veces predicamos desde la facilidad de lo que desconocemos. Te lo digo desde la dureza de aquel que lo ha vivido. No peques, destruye el alma, destruye tu ser. Me dirás que no, Néstor, no pasa nada, son mitos, lo que tú quieras. Bueno, hermano, ve, y a veces como dice Dios, ve y haz lo que quieras. Y cuando estés en la vergüenza y en la desgracia, si verdaderamente le perteneces al Señor, como el hijo pródigo que se levantó de comer entre los cerdos y dijo, ¿qué hago comiendo entre los cerdos? Si yo en la casa de mi padre tengo comida, y regresarás. La fornicación es cosa seria, dice el apóstol Pablo, porque los demás pecados son contra algo tercero, pero los pecados sexuales es contra tu propio cuerpo que le pertenece al Señor. Ser íntegro con nuestra sexualidad es un mandamiento de Dios, pero también es un sello de aquel que dice ser creyente. Tú no puedes ser cristiano y ser libertino en tu forma sexual. Tú le perteneces al Señor. El Señor habita en ti. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Néstor, no puedo más. Las llamas de la pasión me consumen. Bueno, Pablo tiene una respuesta para eso también. Si te estás quemando en ese sentido de que Néstor, mis hormonas se me salen por acá, ¿qué dice? Cásate. Simple. Pero como no nos gusta disfrutar sin la responsabilidad, entonces muchas veces preferimos fornicar. El matrimonio es algo hermoso, algo precioso, te cambia la vida, te impulsa para bien. Bueno, Pedro y Jessy no están el día de hoy, tenían algo que hacer, pero está Carolina y está José que están pronto a casarse. El matrimonio es hermoso, chicos, es hermoso, hermoso, hermoso. Les cambia la vida radicalmente, no están ni siquiera cerca de estar listos, créanme, se van a sorprender, es hermoso, pero es un reto difícil. Y les digo a ustedes también, es un reto difícil. Y lo mejor que puedes hacer al momento de llegar al matrimonio es, más allá de lo que haya pasado en el pasado, si ya fornicaste, pero te arrepentiste de corazón, es hermoso llegar a ese momento y decir, con esta persona, hasta hacer pasita o hasta que el Señor lo permita. Es hermoso porque el sexo une a las personas. No estoy siendo romántico, no estoy siendo idílico, estoy siendo realista. El sexo une a las personas y Dios quiere que eso lo experimentes con aquel con el que vas a vivir, con aquel con el que te vas a casar. Y eso es algo en lo que tú tienes que lograr. El mundo, el diablo, te va a mentir, te va a decir, no, eso no pasa nada, puedes acostarte con quien quieras, no pasa nada, con tal que te protejas, no te vas a contagiar, vive tu vida. Como decía este afiche en el metro de Berlín allá en el año 2008, vive tu vida, quizá Dios no existe, era el letrero que se proyectaba en el metro de Berlín, la capital de Alemania. Vive tu vida, quizá Dios no existe. Es un mensaje poderoso, quizá Dios no existe. Bueno, yo te digo de todo corazón, no creas esa mentira al momento de vivir. Dios existe y es el Dios de la Biblia. Y Él ha prometido que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos, pero también prometió que todos aquellos que se arrepienten de sus pecados y han decidido seguir al Señor tendrán vida eterna. Y que Él estará con ellos hasta el fin del mundo y le dará las fuerzas necesarias para combatir sus tentaciones. Y si sientes que ya no puedes más, cásate, afronta este reto maravilloso. Nunca estarás listo, ni siquiera cuando tengas 50 años, nunca estarás listo. Eso es lo maravilloso. Cásate. Algunos consejos. Bueno, yo pongo el consejo millonario más allá que no hay plata. Pero consejos que valen mucho, joven, para terminar. El primero de ellos es confiesa tu pecado. La integridad sexual muchas veces es un tabú para nosotros, porque es algo que involucra algo que nos puede avergonzar, ¿no? No es muy cómodo acercarte a alguien y decirle, oye, no sé, en mi caso, Néstor, yo he fornicado, o veo pornografía, o me masturbo. Son temas que quizá nadie quiere conversar, pero la Biblia nos enseña a que tenemos que confesar nuestros pecados.
Ahora, uno confiesa sus pecados a la iglesia, no porque la iglesia les vaya a perdonar. El único que perdona los pecados, ¿quién es? Dios. Dios es el único que perdona los pecados. Pero muchas veces nosotros nos acogemos a esa idea, solo Dios me puede perdonar, para no decirle nada a nadie. Y luego estamos batallando nuestros pecados solitos. Y eso es algo terrible, porque Dios le ha encomendado a la iglesia la tarea de santificar a los creyentes, junto con el Espíritu Santo. Entonces, claro, estás en tu lucha y muchas veces no lo confiesas por orgullo, porque no, la gente sabe que yo soy líder, o la gente sabe que yo vengo todos los domingos y que por ahí se enteren que he hecho algo malo. No. Cuando me pregunten qué pecado tienes, no, es que a veces miento. Ese es mi pecadito. A veces le hablo fuerte a mi mamá. Ya, vamos a orar por eso. Y en el fondo, tremendo con mi cara. Eso pasa. Bueno, olvídate de eso y confiesa tu pecado. Tienes que hacerlo, tienes que superar esa vergüenza y confesar tu pecado. Hubo un tiempo que yo no quería ir al médico porque me daba miedo. Porque yo decía, yo antes era bien flaquito y ahora estoy bien gordito. Entonces yo decía, no, si me van a hacer los exámenes van a salir todo lo que estoy mal. Y es feo cuando alguien te viene y te dice todo lo que está mal en tu vida, porque es necesario de vez en cuando. No, yo le decía a Ángela, no voy a ir al médico, no voy a ir al médico, ya hasta que fui al médico. Hicieron mis exámenes y salí todo bien, menos en una cosita. Y se siente feo. Pucha. Tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que cambiar esto, abandonar esto. Y me apretaron cosas que ni sabía que existían. Qué horrible. Pero había que hacerlo. Porque el médico me dijo, si no lo arreglas ahora, tú ahorita estás cañón. Pero a los 50 años, ya no estarás tan cañón, estarás cañonado. Tienes que cambiar. Mejor ahora. Joven, confiesa tu pecado. Mejor ahora que cuando estés casado y le estés siendo infiel a tu esposa o a tu esposo. Mejor ahora. Ordena las cosas ahora, antes de que se vuelva una adicción enorme. El segundo consejo que te puedo dar es huye de la tentación. No solo tienes que confesar, hablar conmigo si eres varón, si eres mujer, ahí está Angelita en la parte de atrás, habla con ella, cuéntale tu caso, sino que además tienes que huir de la tentación. Esto ya lo hemos hablado antes. Era para despertarnos, chicos, están dormidos. Y además de eso, nuestro Señor Jesús lo dice. Dice, si tu ojo te es tentación de caer, ¿qué tienes que hacer? Sácalo. No dice, haz así. Sácatelo. No, Néstor, pero puedo mirar a otro lado. No, sácatelo. No, Néstor, pero puedo ponerme otro tipo de lente para no ver. No, sácatelo. Ese es el consejo. Muchas veces queremos ser caballeros con aquello con lo que no toca ser caballero. Muchas veces queremos ser educados con aquello que no toca ser educado. Con el pecado no hay que ser educado, no hay que ser caballero. Hay que ser bien descortés. Se corta la tentación de raíz, porque mañana más tarde vas a caer. Hoy es un pasito, mañana es un pecado enorme. Se corta. Como le daba el ejemplo a una persona con la que estábamos hablando la otra vez junto con mi esposa. Yo le decía, esto es bien sencillo. Yo en ese entonces estaba en mi oficina y mi trabajo. Viene una señorita, más o menos de mi edad, muy agradable y todo lo que tú quieras. Si yo le termino haciendo el ala, jiji, jajaja, mañana más tarde la estoy jalando, porque tengo carro, y así te jalo hasta la avenida. Hoy puede ser eso, mañana más tarde puede ser otra cosa, mañana más tarde puede ser una mirada insinuante. Néstor, pero estás exagerado, tú eres bien feo, nadie te va a hacer caso. Puede ser, pero uno tiene que ser tajante con todo. Yo tengo que cuidarme. Hasta aquí, somos amigos, terminando, nada. Néstor, muy radical. Bueno, yo prefiero arrancarme el ojo, cortarme la pierna, que es el otro ejemplo que dice nuestro Señor Jesús, que luego mañana más tarde tener que pedirle perdón a mi esposa por haberme sido infiel. Tú dices, Néstor, es una cadena muy larga, sí, pero todas las cadenas largas tienen un comienzo. Y muchos han pecado de eso, así que todos en algún momento dieron ese primer pasito. Yo no lo pienso dar. Es la manera en que me tengo que cuidar. Y es la manera en que yo te animo, porque eso lo dice nuestro Señor Jesucristo. Si te es ocasión de caer, si tienes una tentación sobre la puerta, arráncate el ojo, quítate la pierna. Figurativamente, no quiero que vengan tuertos mañana. Huye de la tentación, joven. Néstor, tengo amistades que me jalan a eso. Termina esas amistades. Yo sé, suena fácil, es difícil hacerlo, pero tienes que hacerlo.
No queda de otra. Lo hablamos la semana pasada sobre tener buenas amistades. No te equivoques. Las malas amistades corrompen las buenas costumbres, lo dicen las escrituras. En tercer lugar, escucha el consejo. La integridad sexual va muy relacionada al tema del orgullo y la soberbia. Si tú eres una persona que se cree muy íntegra, muy lo máximo, que nadie me va a aconsejar, yo sé lo que tengo que hacer, o eres de los típicos que dicen, sí, esto es verdad, pero justo ya había tomado esa decisión, justo ya había leído ese versículo, justo ya había cambiado todo está bien, tienes razón, lo tuyo solo es una confirmación. Ya, si eres ese típico de personas, créeme, vas a pecar. La palabra del Señor dice que escuches el consejo. Escucha el consejo. La iglesia tiene personas capacitadas para poder aconsejarte, que han sido llamadas por el Señor para poder aconsejarte. Tienes a tu pastor, tienes a los diáconos, me tienes a mí como líder de este ministerio y a mi esposa. Escucha el consejo. Es un consejo. Nadie te puede mandar. Acá nadie te va a dar un cinturón de castidad y dame la llave. Acá nadie va a hacer eso. Son consejos. Como hermanos te lo decimos. Depende de ti. Por eso solamente tú pagarás las consecuencias por haber tomado ese tipo de decisiones. Por eso escucha el consejo. Nadie te lo dice de mala gente, de mala gana. Y por último, vive en los medios de gracia. ¿Cuáles son los medios de gracia? ¿Se acuerdan? La oración, la palabra y la comunión. Sencillo, joven. Muchas veces nosotros pecamos porque no estamos haciendo lo que teníamos que hacer. Esto le pasó a David. David tenía que estar en la guerra, ¿sí o no? Sí, eran los tiempos en que los reyes hacían la guerra. David tenía que estar en el campamento con sus soldados llenos de hombres de testosterona, semidesnudo con un escudo y una lanza. Así tenía que estar David. Estaba semidesnudo en su balcón viendo a una mujer bañándose en su palacio. Él no tenía que estar ahí. Él no estuvo donde tenía que estar. No hacía lo que tenía que hacer y fue una puerta abierta al pecado. Eso muchas veces pasa con nosotros. ¿Qué haces en esa reunión? Tú no tienes que estar en esa reunión. ¿Qué haces en esta fiesta? Tú no tienes que estar en esa fiesta. ¿Qué haces hablando con esa gente? Tú no tienes que estar hablando con esa gente. ¿Qué haces entrando a esas redes sociales? Tú no tienes que estar en esas redes sociales. ¿Qué haces viendo esas historias? Tú no tienes que estar viendo esas historias. O esos videitos. Tú no tienes que estar viéndolos. O esa serie, o esa película. ¿Qué haces viendo? Estás haciendo lo que no tienes que hacer. Luego mañana no te sorprenda si terminas pecando. Joven, es así. La palabra, la oración, la iglesia son los lugares en donde tu corazón tiene que meditar. No estoy en contra del TikTok, yo tengo TikTok, me encanta TikTok, es la manera más tonta de reír. Instagram, no me gusta mucho Instagram, pero tengo. Facebook es la manera en donde yo leo las noticias, claro que lo tengo. Bueno, solo tengo esos tres, creo. Tuve una vez Twitter, pero todo el mundo se odiaba y me eliminé. Alimentaba mi ira. Dije, no es sabio que yo tenga. Pero he eliminado muchas cuentas que suben contenido que pueden ser pie de tropiezo, ¿no? Yo, por ejemplo, seguía unas cuentas en Facebook de memes de Perú. A mí me encantan las cosas de Perú, nunca te aburres. Perú es un meme andante. Donde, son ceras de Perú. Pero de vez en cuando subían publicaciones un tanto subidas de tono, pues de doble sentido. Y mi esposa un día lo vio, ¿no? ¿Qué es eso? Entonces Ángela me dijo, amor, por favor, bórrame eso. Yo ni le quisquillé. Claro, no te preocupes, no lo eliminé. Porque no está bien. No es correcto, no es bueno. Puede incitarme a cosas que no son buenas. Se elimina y se acabó. Joven, sé sabio. No te estoy diciendo elimina Facebook, TikTok, Instagram, elimina a todo el mundo, volvamos a y invadamos el cerro de acá al costado. No estoy diciendo eso, porque incluso ahí también pecaríamos. No estoy diciendo eso, pero sé sabio. Y no todo es para todos. Si tú estás luchando con el pecado sexual, sé incluso más estricto que otros. Yo luché con el pecado sexual. Hace ya unos años atrás. Me instalé protector parental. Era vergonzoso para mí que mi madre, en mi propia laptop, mi madre puso la clave con candadito y todo. Me dio mucha vergüenza, pero es la manera en que yo sabía que tenía que luchar con mi pecado sexual. No tuve smartphone por un año, tenía mi poderoso Alcatel así porque no podía tener. Y ya está, porque yo sabía que esa era la manera que tenía que salir de ese vicio. Me alejé de amistades que sabía que me iban a llevar a la fornicación.
Ya está. Yo tomé decisiones para crecer en el Señor. Y yo te animo, y gracias a Dios hoy estoy casado, tengo un matrimonio, disfruto de mi matrimonio, disfruto de mi esposa, y Dios me ha bendecido de maneras que yo no pensé que me iba a bendecir. Yo sé lo que es pasar la vergüenza, la desilusión, el dolor y pagar las consecuencias por tener una vida desenfrenada. Yo lo sé, lo he vivido en mi vida, sé lo que es experimentar ese dolor. Y es dolor y no diversión, porque yo decidí ser cristiano, decidí seguir al Señor. Ya luego descubrí que en realidad fue su obra. Pero yo tomé esa decisión, porque decidí abrir los ojos, porque tú puedes ser pecador, que te dé igual el cristianismo, seguir pecando y seguir fornicando, según tú, todo está bien, diviértete, ok, está bien, pero todo tiene su final, como dice esa canción. Todos estaremos delante del Señor. Y tú te irás al infierno, te guste o no te guste. Y yo no me iré al infierno. No porque sea mejor que tú, sino porque lo mismo que nos ofrecieron, yo decidí aceptarlo. Yo me arrepentí. No porque sea mejor que tú, vuelvo a decirlo, sino porque Dios ha abierto mis ojos y Dios puede abrirte los ojos el día de hoy si es que ya no te los abrió. Arrepiéntete, joven, y sigue el primer paso. Confiesa tu pecado. Confiésalo. Enderecemos nuestros caminos. Encomendémonos a Dios. Tu cuerpo no es tu cuerpo, no es tu decisión. Tu cuerpo le pertenece al Señor. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dios habita en él. Santifícalo. Santifícalo. Tu sexualidad en el matrimonio. Esto es ser íntegro. Néstor, quiero hacerlo. Cásate. No estoy listo. Deja de lado cualquier tipo de cosa que pueda alimentar ese deseo, porque todavía no es tiempo, si no estás listo. Néstor, ¿cuándo voy a estar? Nadie está listo para casarse. De arranque te lo digo, es un reto maravilloso. Cásate. La palabra, y termino con esto, la palabra del Señor dice: disfruta de la mujer de tu juventud. El matrimonio no es para gente de 40, 50 años, con todo respeto para los que tienen 30, 40 años, o 40, 50. El matrimonio es para la juventud, para gozarlo en la juventud. A veces esperamos mucho tiempo por las razones incorrectas. Cásate. Esto, no tengo plata, lo hemos dicho aquí tantas veces. Inicia en un cuartito. Si eres una persona trabajadora, el Señor te va a bendecir. Y ya está. Cómete unos cuantos años en tu cuartito, tranquilito, pero sin pecado, libre, con la bendición del Señor. Y en unos años, porque eres trabajador, eres una persona honesta, vas a tener tu casa. Mis padres arrancaron así, en un cuartito, en Jesús María. Lo voy a decir una y otra vez. Y ellos de vez en cuando van a visitar el cuartito donde arrancaron. Es un lugar bien feo, pero están ahí ellos, tranquilitos. El primer aniversario que tuvieron, se comieron un pie, porque no tenían que comer. Ese fue su regalo de aniversario, un paisito entre los dos. Pero se casaron, estuvieron bien. Hoy somos 3 hijos, tenemos una casa enorme. Estamos bien. Dios los bendijo. Hicieron lo correcto. Y yo te animo a que hagas esas cosas también. Haz lo correcto, joven. Y si no estás listo para eso, no lo hagas. Abstente, cuida, aléjate de la tentación. No despiertes tus deseos antes de tiempo. Somos cristianos. Somos íntegros. Ese es nuestro llamado. Actuemos como tales. Seamos responsables de lo que decimos que somos. No es nuestro cuerpo, es del Señor. Le pertenece al Señor. Dios habita en él. La integridad sexual es un mandamiento. Tenemos que hacerlo. Yo tengo que hacerlo. Te animo a que lo hagas. Sé valiente, joven. Y hagámoslo juntos en el Señor. Vamos a orar. Con eso terminamos. Bendito Salvador, gracias por el día de hoy. Gracias, Señor, porque has hablado a través de tu palabra, porque muchas veces en tu palabra encontramos cosas muy lindas, muy tiernas, Señor, que nos amas, que nos proteges, que nos cuidas, que nos perdonas,
que nos tratas como si fuésemos tus niños más pequeños y nos pegas a tu pecho. Y es maravilloso saber que moriste por nuestros pecados, es maravilloso saber que resucitaste para el perdón de ellos, es maravilloso saber que tú nos amas y nos cuidas. Pero a veces a nuestro propio orgullo nos cuesta aceptar que también tú nos dices que te pertenecemos. Y por cuanto te pertenecemos, nuestro cuerpo es tuyo. Y tú demandas que nos alejemos de todo pecado sexual, de todo acto inmoral que no te agrada, que vivamos de una manera correcta. Hoy en día hay tantos jóvenes que dicen ser cristianos que viven en pornografía y en fornicación, Señor. Y quizá nosotros somos alguno de ellos. Perdónanos. Ten misericordia de nosotros, como lo has tenido de tantos millones de jóvenes a lo largo de la historia. Una vez más hoy muestra tu misericordia con nosotros, buen Señor, y danos de tu gracia para poder acercarnos a ti, confesar nuestros pecados y buscar ayuda para vencer, porque hay libertad en ti, Señor. Hay perdón de pecados, hay restauración, hay guía en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a alejarnos del mal, a vivir correctamente, a amar a nuestro prójimo y no volverlo objeto de nuestras pasiones. Ayúdanos, Señor. También líbranos de toda culpa si es que ya nos has perdonado y estamos caminando en tus caminos. Que el diablo no nos restriegue en nuestro pasado, sino que al contrario nos emocionemos del hermoso futuro que tenemos contigo. Te lo pedimos, buen Señor. Límpianos de todo mal, habla en nuestros corazones, convéncenos, Señor. Te lo pedimos por los méritos de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, chicos. Bien. Mientras le voy a pedir por favor a Angelita que nos ayude con las ofrendas.